¿Me puedes recordar en qué punto quedamos? Cabeza, en los dos puntos donde abrimos corchete, primogénito, donde hablamos vas 4 puntos de Ya cada hicimos uno. el cuadrito, ya dibujamos el cuadro. Sí, señora, mire. Primogénito y cabeza. Y vimos 4 puntos De los dos. de cada uno, 4 y 4. Ahí quedamos. Ahí, mira. Vimos los textos, Efesios lo leímos. Leímos Juan 8:58, Juan 17:5 y Apocalipsis 22:13. Efesios 1:22, 4:15 y 5:23, ¿ya? Sí, 1:22, 4:15 y 5:23, sí. Sí, señora. Listo. Vamos al siguiente punto, y él es santo. Entonces, vamos acá como a aclarar algo, y vamos a leer para esto Hechos 3:14, por favor, si alguno me ayuda, y Salmos 16:10. Hechos 3:14 y Salmos 16:10. ¿Hechos, pastora? Sí, mi amor. Capítulo 3, verso 14, y otra persona que lee el Salmo 16, verso 10. ¿Lo tienes, Matías? ¿Salmo qué? 3, 10. 14. Listo, dale. Rechaza el santo y justo. Rechazaron el santo y justo y pidieron que se indultaran a un asesino. ¿Rechazaron a quién? Al santo y Santo y justo. ¿Y pidieron indulto para quién? Para un asesino. Necesitamos ambientar. Sí. ¿Le hizo alguno pendiente por ahí? Pues me van a hacer una cancha. Déjame ambientado pues acá donde lo podemos tener el de eso. De ahí saca y ponemos acá. Gracias. Cuando habla de rechazo, ¿está hablando de quién? Rechazaron a Jesús. Nosotros a Jesús, o su pueblo a Jesús. El texto. Rechazaron a Jesús, el pueblo rechazó a Jesús. ¿Indultaron a quién? A Barrabás. Listo. Entonces, acá estamos mirando que está hablando del santo y justo. Se está definiendo a Jesús dos atributos. ¿Y a quién estaban crucificando? Al justo. Al justo, Santo. Al santo justo. ¿Y qué estaban crucificando del santo y justo? su carne. Su carne. Gracias. Bien. Eso es importante. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este es un salmo o una profecía mesiánica. ¿Sí se acuerdan de las profecías mesiánicas? ¿Se acuerdan, Johncito, que es una profecía mesiánica? Sí, profecía de Jesús. Es una revelación profética de Cristo en el Antiguo Testamento. Listo. Entonces, acá se está hablando de que no va a dejar a quién. ¿En dónde? En el sepulcro. ¿Cómo vuélvelo a leer, Nico? Y por favor, prestemos la atención a este texto. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Okay. Nosotros entendemos que Cristo, el tiempo que él, antes de la resurrección, estuvo peleando, dice que llevando cautivo la cautividad. Entonces, acá algo que Marley, digamos, se iluminó, o el Señor le iluminó ya el entendimiento para comprender que lo que estaban crucificando era el cuerpo físico de Cristo, era su humanidad. Y tenemos que dejar claro siempre lo siguiente, y es que Él venció el pecado, la muerte, todas las cosas malas que trae, las consecuencias del pecado, todo lo que Él llevó en el madero lo llevó justamente y lo venció en la carne, lo venció en su 100% humano, de acuerdo a la unión hipostática. Porque muchas personas dicen, claro, es que como era Jesús, entonces para esto es fácil. No. En su humanidad venció todas esas cosas para que nuestra humanidad pueda de la misma manera vencer todas esas mismas cosas. Entonces, acá dice que Él es santo y su naturaleza está dividida en dos partes. Su naturaleza como deidad y su naturaleza humana, que ese tema ustedes lo tienen hace muchos semestres atrás, ya es completamente claro.
La unión importante. Y podemos decir, de acuerdo a estos dos pasajes que acabamos de leer, que Cristo fue siempre santo, tanto en su deidad, obviamente, pero también en su carne. Es más, la Escritura enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque aunque él fue rodeado de debilidad, dice que él no conoció el pecado. La Biblia lo enseña, ustedes lo han leído ya en algunas ocasiones, donde dice que aunque él estuvo rodeado de debilidad, él no pecó. Y esa es la, digamos que es la fuerza que nosotros como seres humanos tenemos de que podemos vencer el pecado. Fuimos concebidos en pecado, hemos crecido en medio del pecado, pero podemos vencerlo gracias a que Cristo en la humanidad venció el pecado. Ahora, esto tiene que ver con que si Cristo es santo en su humanidad, a través de la muerte en la cruz, porque a lo que se le dio muerte fue ¿a qué? A la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el resultado del pecado. La paga, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida, y vida es eterna. La paga del pecado es muerte. Es decir, Cristo le dio muerte a la muerte que produce el pecado. Él no solamente mató el pecado, él mató a la muerte, que es lo que produce el pecado. Le dio muerte a la muerte, le dio muerte obviamente al pecado, y ya como bonus o un extra tenemos nosotros, que Isaías nos lo explica de una manera clara. Entonces, por su llaga también somos sanados, y cada parte del sacrificio de la cruz es tan perfecto que él se identifica con la debilidad de la raza humana en todos los sentidos. Es que no hay una sola cosa, ni grande ni pequeña, que se haya quedado por fuera del sacrificio. Es perfecto. Entonces ustedes analícenlo. Yo alguna vez les explicaba sobre los cardos y espinas. Fue una consecuencia del pecado en el Edén. Por causa de tu pecado te van a crecer cardos y espinas. Ahora ganarás con el sudor de tu frente. El pan iba a ser algo molesto, va a ser doloroso, ¿sí? Tener que producir, que la tierra te va a costar. ¿Y saben qué les puedo decir yo? Que según la palabra de Isaías y según la palabra del apóstol Juan, donde dice que vino a darnos vida y vida en abundancia, esa abundancia tiene que ver con la raíz griega gracia, porque lo que él quiere que nosotros experimentemos es justamente una redención de gracia aún en las finanzas. Lo que pasa es que muchos de los creyentes creen lo que quieren creer, y lo que les cuesta creer prefieren dejarlo a un lado porque les parece muy superfluo, o se creen muy materialistas, o se creen en extremos religiosos y se están quedando por fuera de las bendiciones de Dios. Déjenme decirles que nosotros debemos aprender a caminar por la gracia. Tenemos que aprender a conocer la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado en el Edén fueron los cardos y las espinas, que producen en el hombre un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, una agonía inclusive, el esforzarse. Además, decía la palabra, dice, vas tarde a tu casa, te cansas, y dice, pero el Señor a su amado, ¿qué es lo que dice? Es que se me olvida la palabra. ¿Le dará qué? Es que se me olvidó. Le da aunque duerma. ¿Qué es lo que dice la palabra? Es que de pronto no conocemos la palabra, se nos olvida. Dice, está por demás, porque trabajas en exceso, vas tarde a tu cama, te levantas muy temprano y no consigues nada. Dice, ¿para qué todo ese afán? Parafraseando, dice, ¿para qué? Si el Señor a su amado le dará descanso, le dará el sueño. Entonces, eso tiene que ver con caminar en gracia. Entonces, estamos hablando de santidad, y es inevitable tocar este tema, porque tenemos que aprender a vivir lo que nosotros predicamos o lo que estamos aprendiendo. Lo demás es una religión. Si usted viene solamente a adquirir conocimiento en una academia de teología, eso no nos va a servir. Nosotros necesitamos vivir lo que estamos aprendiendo. Entonces debemos aprender a caminar en la gracia de la santidad. Y ya vamos a ir más profundo, no todo es gracia y creciendo en gracia, no vamos a afincarnos y afirmarnos bien, pero es importante entender esto porque Nicolás me decía, yo le contaba a Nicolás mi experiencia cuando me sacaron las muelas cordales. Yo veía mucha gente,
y esto me lo enseñó una amiguita mía de la iglesia, una nena, se llamaba Paola, y la hermana de ella iba a tener, pues todas éramos niñas, pero la hermana de ella era mayor que todas nosotras y ella se había casado y iba a tener un bebé. Y la hermana dice que ella no sufrió en el parto porque ella todo el tiempo estuvo reclamándole al Señor la promesa de que en el huerto del Edén, por causa del pecado, iba a parir la mujer los hijos con dolor. Y ella se aferró tanto a esa promesa, el tema es que ella se aferró. Es que aferrarse no es que yo cojo esta libreta y la aprieto contra mi cuerpo y la tengo acá pegada, pero ni siquiera tengo la delicadeza de abrir a ver qué es lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces la vieja se aferró a la palabra y la creyó al punto de que su parto fue un parto demasiado rápido. Yo puedo decir que a mí me pasó igual, es doloroso el parto sí o sí, pero yo desde que llegué a la clínica, cuando Laura nació, duré 30 minutos nomás el trabajo de parto y el sufrir. Yo pensaba, es más, a mí me dijeron que no me fuera al médico porque yo era una primeriza y iba a durar 3 días sufriendo. Y yo dije, Dios mío, 3 días con este cólico va a ser como complicado. Bueno, me toca vestirme de paciencia, porque si van a ser 3 días, hasta ahora pasé mal la noche y eran como las 9 de la mañana y me sirvieron chocolate y me dijeron, usted no sabe nada de esto. Deja al papá de su hija descansar, por eso él trasnochó con trabajo a la universidad, en la calle y descanse, no moleste. Usted va a durar 3 días en trabajo. Yo que ya tuve tantos hijos. Tome un chocolate con pan y ya. Y yo no quiero chocolate con pan. Tranquila, va a durar, tiene que comer porque de todas maneras va a durar 3 días en esta situación. Entonces yo me senté a tomarme tal chocolate y ustedes saben que yo no quería tomar chocolate. O sea, estaba en trabajo de parto y yo no sabía. Me sirven el chocolate y voy a tomarme el chocolate. Y aparte que eso estaba más caliente que lengua de suegra. Y esa vaina estaba hirviendo y yo agarré. ¿Te quemó? Claro, me quemé, yo sentí. Y en eso que me quemé, me dio la contracción más fuerte y quedé de pie. Y cuando me levanté, paquete que reventé fuente, yo pensé que me había hecho pis. Y yo empecé a llorar porque yo era una niña. Yo tenía 19 años. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, qué pena, disculpen, su casa tan limpia. Y yo empecé a llorar. Entonces yo no sabía qué era, acababa de reventar fuente. Entonces me dijeron, oh no va a sufrir nada. Como que ya se va a venir esta criatura, vámonos ahora sí, vayan y llamen al fulano que deje de dormir, que no se levante, que ponga cuidado, que como que esto es en serio. Llamaron al fulano y evidentemente llegué a la clínica y esperé pacientemente, dije, 30 minutos pasaron y ya había nacido mi hija. Fue rápido, el Señor tuvo misericordia de mí. Yo le contaba a Nico cuando me sacaron las cordales, yo veía a la gente con la cara así, morados. No, una cosa, yo vi unas cirugías que yo decía, ay Dios mío, Padre, Dios Santo, me programaron las 4 cordales en una sola, y yo estaba programada como para 4 horas, y llegué yo a la clínica, y yo, ay Dios mío, empecé a orar lo mismo, Señor, tú, el dolor viene por consecuencia del pecado en el Edén, Señor, tú llevaste, dice tu palabra, que llevaste en el madero mi dolor, yo me aferro a tu palabra, y entre esa cirugía de cordales, y una cosa que estaba programada para 4 horas, casi 1 hora para cada muela, porque a veces las raíces al hueso y le cuento, y entonces dan 4 horas. Le hizo la anestesia, siento dormido y yo, frente a la cara, vamos a ver, cuando media hora ya estaba fuera, el doctor se quitó el gorro, la bata y dijo, la tarde libre, usted me hizo el día porque me voy ya, voy a descansar, tengo tiempo libre, y se puso feliz y agradecido conmigo, y yo estaba agradecida con él, porque no sentí ningún dolor, eso salía como, eso fue una cosa, ya en media hora estaba fuera, y yo salí solamente y le dije, Señor, gracias, y ¿saben qué puedo ver en esas cosas? Que tal vez para mucha gente puede ser absurdo, ridículo, pero tener un dolor, el que ha tenido un dolor de muela, que el umbral del dolor de muela es el igual al nivel de umbral de dolor de un parto, es fuerte. Yo simplemente pude experimentar lo que es la gracia de Dios. El Señor quiere llevarnos a vivir en su gracia, porque Él, en su santidad, murió en la cruz para entregarnos a nosotros el legado de la santidad, pero juntamente con la santidad, todas las promesas, por favor, todas las promesas que envuelven la santidad, ya vamos a explicarlo por qué. Todas las promesas, y por eso derrotó el dolor en la cruz en un cuerpo de carne y hueso, para que tú y yo en un cuerpo de carne y hueso podamos ser fuertes, inclusive frente a los dolores, a las heridas del corazón, del alma,
a los fracasos, a tantas cosas que nos pueden querer venir a marcar después de haber fallado en el Edén probando el árbol que no teníamos que probar. Entonces, eso tiene que ver con eso. Ahora, vamos a estudiar la palabra clave acá y la palabra es Kodash, con K de kiosco, K, se dice K, ¿cierto? O-D-A-S-H, Kodash. O, como de pronto ustedes la han escuchado en algunas ocasiones, Kadosh. 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 Esta palabra se llama santidad. ¿Pero qué es santidad? La palabra Kadosh lo que traduce es tomar algo que estaba en medio de muchos algos, tomar ese algo de en medio de todos los demás algos, sacarlo de allí, apartarlo y darle un uso exclusivo, limpiarlo para que pueda ejercer un uso exclusivo en él. Entonces la palabra Kadosh, Kodash, santidad se traduce como apartado y consagrado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios a profundidad, vamos a entender algo, y es que el Señor nos sacó, ¿sí? Nos sacó, nos apartó, al sacarnos y al apartarnos, nos limpió, con el único objetivo es de ser consagrados para un uso exclusivo. ¿Qué dice Santiago 4:5? Espero que anoten los textos de cada clase. 4:5. Amén. Listo, no, claro. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama que los anhele al Espíritu, que dijo morar, ¿Qué hizo? que hizo morar en nosotros? Muy bien, lees muy bien. Ay, Simon. ¿Tú ya comiste el tuyo? ¿No? Vamos a entrar a estudiar otra palabra griega que se desprende de Kodash, Kadosh. Es Kadoshim. Kadoshim. Como Kadosh, pero la terminación es I en Kadoshim. Entonces, Kadosh es santo, apartado, y Kadoshim es el llamado de cada uno a ser santo como Dios es santo. Kadoshim es entender que sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede tener a Dios en su vida. Sin santidad no hay un cerco de protección. ¿Qué quitó el cerco de protección que tenían Adán y Eva en el Edén? Justamente cuando transgredieron la santidad, cuando denigraron la santidad de Dios al desobedecerlo, dejaron de ser su Kadoshim. Y Santiago, el pasaje que acaba de leer Mati, Santiago 4:5 dice, no pueden ignorar ustedes que fueron, porque habla de que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y ustedes no pueden ignorar que Él puso su Espíritu en ustedes y que Él anhela celosamente. Cuando habla de celos, habla de que Dios no quiere compartir su primer lugar en nuestra vida con nadie. El hombre fue diseñado por Dios para depender de Dios y para adorarlo a Él. Así fuimos diseñados. El Señor puso eternidad en el corazón del hombre y el Señor diseñó al hombre para que el hombre adorara a Dios, le sirviera, dependiera de Él. Ese es el diseño perfecto de Dios para la raza humana. Dios es Dios y el hombre es quien debe darle gloria a Dios, es decir, Dios debe ser glorificado, pero nunca el objetivo o nunca
la razón o el propósito de crear a la raza humana era para que el hombre fuera glorificado. Jamás. Nunca, nunca el propósito, vuelvo y lo repito, Dios creó a la raza humana para que la raza humana dependiera de Él y tuviera comunión con Él, para que la raza humana lo adorara a Él y le sirviera. El asunto y el problema es cuando el ser humano crece y llega a tocar puntos de fama y gloria, y la gloria al hombre le hace daño, no a Dios. ¿Sí me explico? Porque la gloria es para Dios. La gloria siempre es para Él. La gloria es de Él y le pertenece a Él. Él nos viste de gloria, Él en su misericordia nos comparte de su gracia, pero no es el objetivo de la raza humana recibir gloria. Entonces, por eso dice la Biblia, el proverbista decía que no hay nada que pueda probar más el corazón del hombre. Y que ni siquiera habla de los procesos, ni de las cosas dolorosas y devastadoras y tristes, no. Dice que lo que más le prueba el corazón a una persona son los elogios. Así como el fuego prueba la plata en el crisol. Dice que los elogios prueban el corazón de la persona. Nosotros no estamos diseñados para quedarnos con ninguna gloria, ¿saben? Cuando las personas empiezan a quedarse con la gloria, empieza a caer, empieza a ir en decadencia, porque la persona no está diseñada para ser glorificada. Cuando una persona empieza a recibir gloria, sea un niño pequeño, porque a veces los niños, sobre todo cuando hay un solo bebé en una casa, es el bebé de la casa, todo gira en torno a él, y como que todo el mundo se rinde, y como que sí, o una persona en una empresa, cuando la persona es la más capacitada, o la que ha llevado a la empresa adelante, o la que logró un éxito, una licitación, qué sé yo, y todo el mundo empieza como wow. En esos puntos, en esos momentos, empiezan decadencia del ser humano, porque no fuimos diseñados para entonces el problema de los artistas. Ustedes miren los artistas que más han llegado a niveles de gloria y fama, y mírenlos y verán también en ellos la gente más decadente, la gente más vacía, más frustrada, aunque con un ego alargado, un orgullo, pero la gente más vacía. Por eso muchos que han tocado niveles de gloria y de reconocimiento se han suicidado, porque nunca han estado preparados para administrarla, porque el hombre no está preparado. Entonces cuando a nosotros, cuando nosotros nos quieran, está bien en la palabra de afirmación, la honra y todo eso, está bien. Pero cuando algo de eso se queda en nosotros, empezamos a dañar nuestro corazón. Es decir, todo lo que se ha honrado en nosotros, tenemos que aprender a sembrarlo en Dios. ¿Sí me explico? Por eso me impactaba mucho una vez el pastor Fajardo, fue cuando yo les conté cuando él estuvo en Londres, que le dieron una ofrenda, pero multimillonaria. Y él llegó con esa cantidad de dinero acá y en nos reunió y nos habló y dijo, él se compró con ese dinero la casa, ese palacio en el que él vive, que es una casa divina, hermosa esa casa. Pero el pastor Fajardo, algo que nos enseñó nosotros siendo muy niños, él nos decía, yo no quiero quedarme con toda esta gloria, porque en realidad es una bendición y sí, pero yo no puedo quedarme con todo esto, porque donde yo me quede con todo este dinero, mi corazón se puede dañar, se puede envanecer. Y él agarró y solo se quedó con lo de la casa y todo lo demás lo llevó a la iglesia. Todo lo demás lo llevó a la iglesia. Y por eso cuando a una persona que es tan íntegra en el manejo de sus finanzas le acusan de algo que uno sabe a conciencia que la persona no es, por eso uno nunca va a permitir la injusticia, ¿sí? Por eso uno jamás debe permitir la murmuración. Jamás uno puede permitirse que se murmure de la dignidad y de la honra de nadie. Más cuando uno sabe que es una persona que está acostumbrada a entregarle siempre la gloria a Dios de todo. Entonces nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón y todo elogio, toda honra que venga a nuestra vida, tenemos que aprender a llevársela al Señor, porque nada tenemos por nosotros. El día que nos empezamos a guardar y a creer algo, pasa lo que le pasó a Satanás, que él creyó que era lindo por sí mismo y no entendía que era lindo porque el reflejo de la gloria de Dios golpeaba sobre su vida. El orgullo, mi amor, gracias. El orgullo dañó su vida y su corazón. Entonces,
debemos entender que Kadoshim es el llamado de Dios sobre nuestra vida, ser santos porque el Padre es santo. Toda la gloria sea para el Señor siempre. Y veía yo que es impactante porque cuando se entiende para el templo la gloria de Dios o la santidad de Dios que se traduce en gloria, ese Kadosh, en el mismo templo empezaron a cometer los actos más desagradables de inmoralidad, adorando a la diosa que es conocida como Venus, Astarte, Afrodita. Empezaron a rendir culto de los hechos más depravados e inmorales dentro de la misma casa de Dios, y ya fue en ese punto cuando la santidad de Dios fue transgredida en su misma casa y el Señor dijo, la gloria se retiró. Y me parece impactante porque Kadosh fue una palabra que empezaron a emplear. ¿Usted puede creer tan ridículo esto? Y es tan absurdo que los que... Quítale eso, por favor. Dale una palmadita, Nick. No, señora. A ver, a mí. Me parece tan absurdo que dentro de la casa estaban pecando, fornicando, adulterando en una inmoralidad y un desenfreno impresionante. Le habían dado rienda suelta a todas sus pasiones desordenadas y aún así ellos se hacían llamar Kadosh. O sea, eso es lo más deplorable. Casi como apartados para el pecado. Y se hacían llamar Kadosh. O sea, es ridículo que una persona que está andando y quemando semejante incienso tan asqueroso y contaminando la casa y contaminando el templo, pretendiera tener el título y ufanarse porque se ufanaba. Ahora, ese mismo término Kadosh es impactante porque lo adoptaron los masones y en muchos grados de la masonería lo usan. Y en realidad Kadosh o Kadoshim o santidad tiene que ver sí o sí con ser apartado. De hecho ya Él nos llamó del montón de gente, ¿cierto? Amén. Ya fuimos llamados, Sí, ya nos apartó. El Señor se encarga de limpiarnos y nos ha limpiado porque la santidad es progresiva. La santidad siempre tiene que ir en aumento. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que empieza a rayar el alba y luego se vuelve tan clara como el mediodía. Dice que así es la senda del justo. Esa es la santidad. La verdadera santidad es una santidad progresiva. El verdadero término santidad tiene que ver con progresividad, con crecimiento. La senda del justo, eso es Kadosh. Me impacta porque el término Kadosh es totalmente opuesto a la palabra que usa el Señor para referirse a las obras de la gente que contamina. Y es el tema que ustedes tal vez han leído que se llama trapo de inmundicia. Entonces voy a ponerles un ejemplo muy claro y muy sencillo. La vez pasada llegué a la iglesia y tenía que limpiar algo y cuando fui a mirar el trapero olía horrible. No hay nada más terrible que usted llegue al comedor a sentarse y hayan acabado de limpiar el comedor con un trapo sucio. Queda oliendo todo. A usted le pueden caliente. poner el plato de comida más deliciosa, pero si el trapo que limpió el mesón o la mesa estaba contaminado, todo el ambiente se siente contaminado y uno no va a disfrutar la comida hasta que uno no limpie el lugar. Bueno, para mí funciona porque es así. A la mayoría de gente normal le pasa, porque hay gente que dice, no me importa, pero a la gente normal, hablando de gente en términos normales, le pasa eso. No hay nada peor que pretender limpiar algo con algo que está sucio. No se puede limpiar nada utilizando un paño sucio. No se puede, es imposible. Entonces vamos al término Kadosh. Tú no puedes pretender hacer nada, por más lindo que sea lo que tú quieras lanzarte a hacer. Es que yo quiero venir a limpiar la iglesia, limpiar el altar, y de ahora en adelante vamos a poner normas, porque si lo tengo que limpiar yo y solamente yo, pues tengo que limpiarlo yo. ¿Sí me explico? Pero vamos a poner normas. No cualquiera va a limpiar más el altar, ¿sí o no? No, ese es el lugar más sagrado, es el lugar donde se ministra el incienso. Vamos a empezar a darle orden a las cosas que estamos haciendo. Empieza que bajen estas criaturas para abajo. Vamos a ponerle orden a lo que estamos haciendo. Yo no puedo pretender arrancar a limpiar algo
Si con lo que yo estoy limpiando está contaminado de inmundicia, es lo que la Biblia habla de trapo de inmundicia. Por eso el Señor, de sus obras para mí son un trapo de inmundicia. O sea, el Señor en su santidad lo que estaba percibiendo era un hedor. Me están adorando, me están ofreciendo los carneros, la grasa, la adoración, los salterios, las arpas, cantando, danzando. Pero eso es trapo de inmundicia. O sea, lo que produce eso delante del Señor es un incienso agradable. Se está quemando un incienso, pero todo está contaminado por la misma suciedad. Entonces no puedo yo pretender limpiar algo si con lo que yo limpio está contaminado. Yo no puedo lanzarme a hacer nada para Dios si mi vida no tiene santidad. Hasta hacer el café de la iglesia es un alto honor. Hasta preparar el tinto de la iglesia es un honor. Limpiar el baño, limpiar el altar, cuanto más, limpiar la casa de Dios. Servir, ayudar, predicar, ministrar, interceder por otros. ¿Yo cómo pretendo interceder? Pues muy lindas las oraciones que uno puede hacer por otra persona. Mira con esto, Nico, pégale. Es muy lindo que usted quiera ir a orar porque es que la vecina, ya no más. La vecina es, porque eso la gente tiene una lengua más larga. La gente más religiosa es la que más. A mí me encantó, Sara ayer me puso un rapero que me encantó, les voy a mostrar y muy bacano. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? De pronto John. Se llama Apóstoles del Rap. John es el rapero del grupo, yo. A mí me encanta, porque a mí el reggaetón no me gusta, pero el rap sí me gusta. El reggaetón no, el rap sí me parece muy bacano. Ese me encanta. Habla una cantidad de cosas y dice, los más religiosos dice, más largo el ruedo de la falda y más la lengua también igual de larga, en serio. Entre la gente, de verdad, qué lindo poder orar por mi vecino, porque eso para hablar de esa vieja de allá me cae mal, porque siempre es una fiestera, toda bailona, hartona, porque eso para hablar de la vida de todo el mundo. El que tenga rabo de paja, no se arrime la candela. Siempre lo ha dicho mi abuela, que tenga rabito de paja, por la candela no se pasa. Sí, porque dice la Biblia, el juicio empieza por casa, entonces mejor, Señor, misericordia y gracia. Entonces, qué lindo interceder por el uno, por el otro, muy bonito eso. Pero la mejor oración que uno puede hacer es la oración que uno hace por uno mismo y la comunión que uno edifica con el Padre. De ahí para allá todo ya viene por añadidura. O sea, uno tiene que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender desde la santidad, kadoshim, predicar algo que es real con nuestra propia vida, vivir la palabra. Acá no estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para nosotros mismos disciplinarnos y gobernarnos. ¿Hay momentos en los cuales tú tienes que emitir un juicio sobre cosas? Sí, es inevitable. ¿Por qué? Con justicia. Porque si va a venir alguien acá a predicarlos y imponer manos sobre ustedes, y es una persona de dudosa procedencia, a mí la otra vez la pastora Pili me va a mandar a una boleta de República Dominicana. Yo la verdad no lo conocía. Y yo le dije, como todo estaba tan encima, yo dije, no, espera, hasta que yo no lo conozca yo no puedo. Porque es que yo sé lo que yo amo a la iglesia, y si yo invito a alguien, tiene que ser alguien que yo en realidad conozca su testimonio, ¿no? Porque es nuestra casa. Tampoco podemos hacer las cosas así como que, bueno, traigan el que quieran. No, espérate, miramos quién es. Como no hay tiempo para conocernos, en la próxima que venga a Colombia, me siento y hablo con él, miraré y ya, miramos. Pero no puede ser así. A mí Dios me habla, ¿saben? A mí Dios me habla y me revela unas cosas impresionantes. A mí el Señor me muestra muchísimas cosas. No lo digo con orgullo y Dios me guarde, pero lo escucho. Y Él me habla en sueños, me habla audiblemente. El Señor ha sido bien especial conmigo en este tiempo, más que en otras épocas. Entonces yo digo, vamos a guardar la casa de Dios, vamos a empezar. La santidad empieza por cada uno de nosotros. No podemos tocar la naturaleza de Cristo en su santidad y nosotros simplemente verlo como una cátedra, una asignatura, un módulo más, una materia. No lo podemos ver como algo apartado. No, la santidad tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Entonces vamos a aplicarnos a lo que es la santidad. La santidad se tiene que revelar de alguna u otra manera. Yo no puedo decir que yo soy santo y ando madreando a todo el mundo. O sea, no, eso no es santidad. Yo no puedo decir que yo soy santo, pero a mí cuando se me salta la piedra, yo agarro y rompo todo así, ni me busquen porque... No, es tener esa mansedumbre y ese poder bajo control. Eso es santidad.
es corregirme. ¿Quiere decir que nunca voy a fallar o que soy perfecto? No, tampoco. Pero quiere decir que voy a tener ese fuego para estar limpiando mi vida constantemente delante y mejorando, cambiando las cosas que tengo que mejorar. ¿Listo? Vamos a leer dos palabras y vamos a ver el contraste entre estas dos situaciones. Vamos a leer Jueces 16, 20 y vamos a leer Salmo 51, 11. Sí, no. Jueces 16, 20. Y le dijo, Jueces 16, 20. Dice, entonces ella gritó: los filisteos están aquí para capturarte, Sansón. Él despertó y pensó: haré como antes, me desharé de ellos. Pero no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Qué triste, qué triste. Oiga, de los textos que usted puede leer en la Biblia, este está en rojo acá. Qué triste, qué triste, qué triste, no sé cómo decir, pero qué triste eso. Qué dolor. Qué cosa tan delicada. Este tipo empezó a coquetear con las filisteas cuando él sabía que su idónea iba a estar dentro del pueblo. Él empezó a transgredir cosas mínimas. ¿Recuerdan todo el proceso de declive de él? No puedes hacer esto porque eres nazareo. Y todo lo que él no podía hacer por ser una persona consagrada para el servicio de Dios Santo, que quiere decir apartado y consagrado para el servicio, herramienta de Dios era para reprender a los filisteos, y él absurdamente, porque fíjense, les voy a decir algo, el tema con la santidad que pasa, y lo quiero porque ustedes son el equipo que se está formando para sostener un ministerio. No puedo decir cosas que no son. El tema con la santidad es que aquello que tú no vences te va a vencer a ti. Aquello que tú no gobiernas y dominas te va a gobernar y te va a dominar a ti. Aquello contra lo cual tú no luchas y no peleas te va a estar haciendo la guerra todo el tiempo a ti. Si tú tienes un tipo de adicción, si tú tienes un tipo de falencia, de problema, uno tiene que ser muy honesto delante de Dios. Acá ninguno, uno no puede decir: ay, no, es que yo me confío. Mire, hay cosas que a mí no me gustan y no, me encanta la oficina con puertas transparentes. No soy de quedarme a solas con nadie, no me gusta, bueno, excepto las niñas, las mujeres de la iglesia, y una vez ya estaba pasando un momento raro con alguna mujer que tuve que atender en alguna época. Un momento complicado teniendo una mujer, que ya me tocó como: ven, mejor hagamos afuera, porque ya estaba como hablando como términos un poquito extraños y mandando mensajes que no, como que yo no sé, porque cuando el Espíritu Santo está dentro de uno le da testimonio a uno y mira, hay peligro ahí. Uno tiene que ser muy correcto en sus vainas, uno tiene que ser muy honesto en sus cosas. Quedarse a solas usted con una persona del sexo opuesto, a menos de que sea el marido, quédense solos todo lo que les den. Más, yo les doy bombo y bombo para que queden solos todo el tiempo, por favor, quédense solos, salgan solos, bien solos, disfrútense solos, porque ustedes son una sola carne. Pero del resto sí, ahí le estoy ayudando yo, sí. O sea, estamos dando manivela de... Estamos dando manivela. Sí, claro que sí, déjenlo acá en la iglesia una semana, que la cuida de los papás de una semana. Sí. Imagínense, uno tiene que ser muy prudente. Hay temas que uno no puede escuchar, hay conversaciones que son prohibidas, hay lugares que son prohibidos para uno. Uno se confía en pequeñas cosas y las pequeñas zorras se tiran las grandes vidas. Miren, uno no se puede permitirle nada, es absolutamente nada. Yo prefiero muchas veces que la gente de afuera diga: esta señora es demasiado seria. Sí, prefiero que me vean así, como que, porque esa seriedad también infunde respeto y autoridad. A mí no me vienen con bobadas, ni risitas, a mí no me gusta eso. La verdad no. Yo aquí con la gente, ustedes lo que les digo siempre: churro, coman a los niños, porque los vi desde que eran así chiquitos, y yo a Santiago y a Sebastián los vi crecer. Bueno, es diferente. Acá hay un respeto.
Y aquí nadie puede decir que ha visto, o tú que me conoces tanto tiempo, una insinuación, una cosa incorrecta, jamás. Ni John, ni Elkin, mucho menos el churro. O sea, no, a mí me gustan las cosas correctas, tiene que hacer todo en orden. Esa testeadera, el emoji, el corazoncito, el que no sé qué, el que no sé cuánto, el que tal baño, que... O sea, hay cosas que yo digo, no, pues no le convienen a la carne porque la carne es débil. Entonces, el tema con la santidad, ¿cuál es? Si uno no está peleando con cosas que uno sabe que en algún punto lo pueden dañar a uno, esas cosas le van a hacer. Entonces, ¿qué fue el problema con Sansón? Sansón fue creado, vamos a volver, fue Kadoshim, para que lo entiendan en hebreo, fue Kadoshim, es decir, tenía el sello de Kadosh, de santidad, era apartado, ¿para qué? ¿Para qué fue apartado él? Para libertar al pueblo, él era un caudillo. Él era un caudillo. Su misión era ser el líder de Israel. Su misión era pelear contra los filisteos, someterlos y liberar a los israelitas, a su pueblo. Esa era la misión de él. La misión de él no era coquetear con las piernipeludas de allá. Su misión no era ir, ay, ¿qué más que hacer? Y empezar a envolverse con ese tipo de gente. Esa no era la misión. O sea que usted si pretende ir a ser amigos en el mundo, perdón, pero su misión en esta vida no es caerle bien a nadie. O sea, usted no puede estarle cayendo bien a todo el mundo y estarle cayendo mal a Dios. Usted no puede estar agradando a todo el mundo para darse cuenta que está desagradando a Dios. La santidad tiene que ver con eso. Con que yo agrado a Dios aunque todo el mundo se desagrada. De malas. De malas. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un poco de amigos, entre comillas, y congraciarme con él, con aquella, con este, y estar en desagravio con Dios? De nada va a servir. Entonces la santidad te lleva a ti a pelear las batallas que Dios te delegó a pelear. Entonces, ojo, yo no soy religiosa, yo no soy legalista, pero pienso que la música sí es una puerta espiritual. Lo voy a decir hasta el último día de mi vida en esta tierra. La vida es un espacio espiritual. Hay música que no se debe escuchar, hay cosas que son cargadas de satanismo, inclusive de brujería, de pornografía. Entonces ese tipo de cosas, Dios me mandó fue a pelear contra eso, no a ser amiga de eso. ¿Listo? Entonces, me parece triste este texto porque dice que el hombre, él se despertó porque se había dormido, allá después de revolcarse con una filistea, ¿sí? Y dice, pensó, haré como antes. Y ese es el problema de la gente. Hay gente que abusa de la gracia. Y hay gente que se mueve bajo el don que fue entregado a ellos para ministrar, para predicar. Es que yo predico y se aprenden ya el truco para llegarle a la gente y miran. Y como hay dones que Dios ha dado y son irrevocables, hay gente que se mueve y se apoya en el don y ministra en el don. Son buenos. No, yo conozco y no voy a hablar, porque no tengo por qué. Pero conozco gente que está tan desviada de la verdad y tienen unos dones que yo anhelaría tener, pero a mí Dios no me los dio. Tienen unos dones impresionantes de ciencia impresionantes, pero están completamente desviados. Y ellos ya no se mueven en la unción del Espíritu Santo por causa de la santidad, porque no. He sabido muchas cosas que no. Se apoyan en el don. Saben cómo evangelizar, saben cómo predicar. Es más, miran a una persona y le desnudan el alma y le dicen, Dios me muestra qué tal. Y la persona, sí, es verdad. Y de verdad, están ministrando en el don, pero no están ministrando en la presencia de Dios. Y predican, y evangelizan, y hacen cosas, y uno dice, pues qué triste, porque la Biblia misma dice, dirá Señor, Señor, hacedores de maldad no los conozco, largo de acá. Pero en tu nombre, Señor, pero en tu nombre no los conozco. Pero es que yo hice, no, es que no es por hacer. No te conozco. ¿Cómo conoce Dios a alguien? Cuando sea alguien, ¿cómo te conozco yo así cuando hablo contigo? Cuando nos sentamos a comer, cuando nos reímos, cuando nos enfadamos también. Cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, cuando estamos felices. Así es que nos conocemos, ¿no? La integridad. ¿Qué vas a decir, algo así? Sí, entonces ese don Es irrevocable.
El don y el llamado son irrevocables. Pastora, pero Hay gente que se mueve, hay gente que se apoya en el don. Y como hay una línea tan delgada entre lo que es espiritual, y Dante Gebel lo explica de una manera tan clara, es la misma puerta que se abre, lo explica Dante Gebel y es verdad. Es la misma puerta que se abre en lo espiritual. Hay gente que camina entre lo esotérico y lo espiritual, o lo espiritista y lo espiritual, porque hay una línea muy fina. Por eso tenemos que ser celosos y radicales con lo que Dios nos entregó a nosotros. Esto no es un juego, porque Dios es celoso. Y lo mismo, con todo y Biblia y púlpito y multitudes que ganaron, o hicieron, o sanaron, o levantaron de sillas de ruedas, o levantaron muertos de ataúdes, o cosas así. Igual y con todo y sus milagros y las cosas para el infierno, es que la Biblia lo aclara. Es que la Biblia dice, hacedores de maldad. Pero es que yo hice, pero se les cuenta como un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque eran el trapo sucio, contaminante. Hace más daño que él. Por eso muchos curas, esto ha pasado mucho en la Iglesia Católica, tocaron tantos niveles de gloria, la gente los ponía sus propiedades, las monedas de oro, las joyas. En la época de mi abuela, ella cuenta, el cura se quedaba después con toda la gente, los llenaba de tanta gloria. Abusadores, ladrones, violadores, eso es lo que estaba pasando. Entonces me parece tan triste, dice que este hombre no se había dado cuenta de que el Señor ya se había apartado de él, y se había apartado Dios porque Sansón le había dado la espalda a Dios. ¿Sí? Así. Y vamos a leer el otro, Salmo 51:11. Yo lo tengo, ¿lo leo? Dale, mamá. No me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a leer el 12 también. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Imagínense, no me tires, no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo. Porque lo que yo les dije el sábado pasado es real. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Cuando se pierde el temor de Dios, dice David, lo acá lo confirma, dice: devuélveme el gozo de tu salvación y dame el anhelo de obedecerte. Vemos el contraste. Sansón, que ni siquiera se dio cuenta que ya Dios no estaba con él y quería jugar otra vez a hacer lo mismo, ¿y quién? Y David, que siendo rey le importaba cinco el palacio, la corona, lo que fuera, y que no quería perder a Dios. Y ambos fallaron, porque el pecado de David es bien grotesco y escandaloso. ¿No? ¿Qué es de todo? O sea, el pecado de David fue... Asesinó. Si uno se pone a mirar David y Sansón, uno dice, esa es la misma vaina. Pero es que la diferencia, sí, fíjense cómo es la cosa. Fíjense cómo es con la santidad, cómo es. La diferencia es la actitud de santidad que manejan cada uno. El concepto de santidad, porque Sansón tenía el concepto de santidad de un Dios permisivo que le iba a dejar hacer lo que le diera la gana. ¿Ah? Su fuerza, dice que la fuerza para él fue su pecado. Su exceso de fuerza y confianza fue lo que le llevó a la ruina. El creerse demasiado fuerte, demasiado poderoso, demasiado santo, demasiado lleno del Espíritu Santo, eso fue lo que ese exceso de confianza fue su trampa, fue el pecado y fue lo que lo llevó a ser destruido. En David, uno ve que el pecado igualmente es escandaloso, pero la actitud de David en cuanto a la santidad decía: no quiero, o sea, ya no, de la presencia de Dios, no quiero perder, no quiero estar lejos de él. O sea, le importaba cinco, lo demás digo, no, sin Dios no. Entonces, fíjense ustedes el cuadro. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, llamados a ser santos. Dios es santo, sus hijos deben ser santos. Perfectos no. Ni David ni Sansón fueron perfectos. La diferencia entre estos dos personajes fue la actitud en cuanto a la santidad. Entonces, fuimos llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no somos perfectos y podemos fallar en algún punto, el temor de Dios va a hablarnos
para que volvamos. El problema es cuando la persona, Dios le está hablando y se argumenta. Ese es el problema, cuando la persona se argumenta como se argumentó Sansón. Estaba argumentado. Cuando el Espíritu Santo viene a redarguir a una persona y a decirle, mira, hiciste esto mal, y él va a usar 1000 formas para hablarle a uno. Dice que aún a veces tiene que tirar a las personas a la cama, a veces. No todo lo que le caiga a una persona en cama quiere decir que es por eso. No siempre, a veces es un proceso. Pero a veces en la enfermedad Dios habla. Otra vez se levantan enemigos, porque cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, dice que aún a sus enemigos los hace poner en paz. Lo dejan a uno tranquilo. Cuando los caminos del hombre son agradables, aún a sus enemigos los pone a paz con él. Entonces, son muchas cosas que aquí debemos nosotros entender. Dios es santo, debemos ser santos, la santidad es progresiva, es una decisión del corazón, y para poder caminar en santidad no podemos permitir el argumentarnos, sino que cada día examinarnos a nosotros mismos, porque es más fácil examinarle la vida a otro y no permitir que mi vida sea examinada a la luz de la palabra. Él usa muchas formas para hablar. Inclusive va a usar personas de la familia que ni siquiera son cristianas para lanzarte una frase. En la calle una persona lanza una frase y tú dices, uy, hasta un impío lo dice, ¿qué hice? ¿Qué bien? ¿Por qué he hecho así? Hasta un programa de televisión, una noticia, cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿listo? ¿Quedó claro este punto? Sí, señora. No se les va a olvidar, Kadosh, Kadoshim. Kadosh.